Buenos días, mis amigas y amigos de las redes que nos han permitido de una de otra forma comunicarnos durante estos tiempos difíciles en los que los medios de comunicación han callado ante la terrible mordaza de darnos a conocer públicamente los hechos que están afectando la vida política, social y económica de nuestro país. Yo les agradezco a ustedes, mis amigas y amigos, que por estos medios nos comunicamos, a todos los que de una de otra forma comparten, tal vez no de acuerdo, pero comparten mis opiniones y las hacen llegar a otras gentes. Les agradezco mucho sus finas atenciones. Quisiera comenzar en este breve comentario con una frase que muchas veces nos duele que nos digan. Don Andrés Manuel nos podría decir en este momento, se los dije. Es decir, se lo advertí al pueblo mexicano. Don Andrés Manuel podría, con la frente en alto y con toda certeza, salir a las cámaras y decir una vez más, se los dije, se los advertí. Si tienen un poco de curiosidad, podrán ver un pequeño video en el debate que se presentó entre los candidatos a la presidencia de México. En una parte, don Andrés Manuel menciona con claridad y precisión que para el caso de que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia, lo que haría en primer lugar sería quitarle al Estado, a la nación, el uso exclusivo de la explotación de nuestros recursos, como son el petróleo, el gas, la energía eléctrica. No se trataba de combatir, al contrario, no se trataba de desprestigiar a otro candidato. Don Andrés Manuel trataba de comunicar al público que le escuchaba los planes que Enrique Peña Nieto tenía ya desde ese entonces para el caso de llegar a la presidencia, llegar a cabo estas tristes reformas constitucionales que el día de hoy ya han sido aprobadas tanto por el Senado, la Cámara de Diputados, que en su conjunto son el Congreso de la Unión, y que solamente faltaría el decreto que Peña Nieto firme a fin de ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, las palabras de don Andrés Manuel, para muchos millones, fueron palabras huecas, oídos sordos, que no quisieron escuchar las advertencias que don Andrés Manuel les decía. Y yo les pregunto hoy a los millones de mexicanos, unos que estaban convencidos de que el PRI era su mejor opción, otros engañados y por su necesidad económica votaron por el PRI. ¿Cómo tienen ahorita la conciencia esos millones de mexicanos que se atrevieron a elegir para presidente Enrique Peña Nieto, que ha vendido a la patria, que nos ha traicionado a todos los mexicanos? Y ya no digamos los que votaron por Enrique Peña Nieto, unos por ideología, otros por necesidad. Yo me pregunto ahora, los señores senadores
y los señores diputados que han llevado a cabo esta ignominia, como dice don Mario Renato, una afrenta al pueblo mexicano, una humillación al pueblo mexicano. Los señores senadores y señores diputados duermen tranquilos, tienen la conciencia tranquila, están conscientes de lo que han llevado a cabo. No sé si por un momento se han detenido a reflexionar la trascendencia tan dramática, tan drástica que traerán estas reformas que ustedes, traidores a la patria, han llevado a cabo. Pero don Andrés Manuel es muy persistente, muy perseverante, y ya ahora recuperándose de la intervención que tuvo por el cansancio físico de tanto trabajo, ya declaró una vez más que volverá. Don Andrés Manuel muy pronto estará frente a nosotros y nos planteará las acciones que en su momento Morena llevará a cabo en contra de estas reformas constitucionales. Denise Merker, una de las locutoras de Televisa, cuando protestaban los maestros, se atrevió a decir: ¿y para qué protestan si ya es ley? O sea que para ella, una vez que los señores diputados y señores senadores legislen y decreten, el pueblo mexicano tiene la obligación ya de cumplir. Hagan lo que hagan, publiquen lo que publiquen. Esta señora denota una gran ignorancia, no solo de la historia de México, sino del derecho constitucional, puesto que, de acuerdo al sistema de gobierno que tenemos, lo he dicho una y mil veces, la soberanía nacional radica en el pueblo, y a efectos de gobernarse, es el pueblo quien elige a sus representantes, formando el Congreso de la Unión, que constituyen el Senado y la Cámara de Diputados. Pero los elige como unos mandatarios, es decir, el que ordena es el pueblo. En este caso, con tristeza, hemos visto cómo nuestros senadores y nuestros diputados han legislado en lo oscurito, han legislado en lo cerrado, han legislado obedeciendo órdenes. Triste y desgraciadamente, una vez más, se ha quedado demostrado que no existe la separación de poderes en el sistema político de México. Tristemente, el poder legislativo es un apéndice del poder ejecutivo. Que sigan votando por el PRI, que sigan votando para que el PRI nos siga dando en la madre. Sigan votando para que haya más gobernadores del PRI, como la exgobernadora de Yucatán, la tristemente célebre doña Ivonne Araceli Ortega Pacheco, la rata más grande que ha habido en Yucatán, y que, como dice Víctor Chitrujeque, se la estaba cogiendo cuando él era diputado y violó a una pobre maestra. Y doña Ivonne, por el chantaje que le hace Víctor Chi, lo ha protegido y lo sigue protegiendo, pero sigan votando por más gobernadores del PRI, por más presidentes, por más diputados y senadores del PRI. Ahí tienen la respuesta a su voto. Les digo la verdad, no sé qué sentirán aquellos que se atrevieron a emitir su voto a favor de Enrique Peña Nieto.
si llorar, reír, arrepentirse, alegrarse, como dice Carlos Sarabia, me alegro ya del decreto. Pobre señor que ha vivido alabando a doña Ivonne durante 5 años y viviendo únicamente del erario público, pero hay gente de todo y para todo. Una de las cosas más penosas, además de estas reformas que, como decía, fueron llevadas en lo oscurito, al grado tal de que una vez aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados, se dieron cuenta que faltaba un pequeñito detalle y sin haber consulta previa, los priistas, panistas, aliados, le agregaron al dictamen unos artículos para que mediante los contratos o licitaciones públicas que adquieran los extranjeros puedan acreditar con base ya a los contratos firmados, puedan acreditarlos ya como un activo en sus empresas. Esto aparentemente no tiene ninguna consecuencia, pero ¿cuál es el fondo? Que desde ese momento la empresa beneficiada por la concesión y por el contrato ya puede registrarla en sus activos. Y como todas estas compañías tienen sus acciones en bolsa, obviamente al manifestar el aumento de sus activos aumentará considerablemente el valor de sus acciones. O lo que es lo mismo, bastará la firma de un contrato de concesión, de exploración, de explotación, de transporte de combustible, de generar energía eléctrica, bastará la exhibición de un contrato y que aparezcan los activos de dicha compañía para ya haber obtenido una ganancia sin haber invertido absolutamente nada. Pero así son las reformas, así han sido aprobadas las reformas por estos traidores contra México. Han habido diversos políticos, sociólogos, profesionistas que han opinado sobre esta materia y uno de ellos, a quien admiro mucho, pero que no es que me haya decepcionado, sino que no entiendo su proceder. Me refiero a don Jorge Castañeda Goodman, que para mí era un personaje con una ideología muy republicana, aunque según dice en su currículum perteneció al Partido Comunista Mexicano y viajó a Cuba en varias ocasiones. Les digo que lo admiro porque en una ocasión don Jorge Castañeda se registró como candidato ciudadano a fin de participar en las elecciones presidenciales, pero en virtud de la negativa que le fuera otorgada por el IFE, recurrió al juicio de amparo, manifestando que dicha negativa violaba sus derechos constitucionales, sus garantías individuales al derecho de ser votado. Como consecuencia de la negativa del amparo, recurrió al recurso de revisión y este recurso fue atraído por la Corte, la cual confirmó la sentencia que le negaba el amparo.
admiraba mucho a don Jorge Castañeda porque demostró tener una gran perseverancia en su ideología y en sus conocimientos, al grado tal de que continuó peleando este recurso hasta llegar a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que a fin de cuentas le dio la razón en cierto sentido, ordenando la Corte Internacional o haciendo una recomendación al Estado mexicano de que debería incluirse en la ley electoral la participación de la candidatura ciudadana. Pero lo extraño de don Jorge Castañeda es que, así como fue militante del Partido Comunista, fue también asesor del izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas durante su campaña presidencial en el 88, y en el año 2000 asesoró la candidatura del conservador Vicente Fox Quesada, quien después de triunfar en los comicios y tomar posesión como presidente, lo nombró nada más y nada menos que secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en las elecciones del 2006, Castañeda llamó a ganarle al candidato de izquierda a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles. En un artículo en Reforma del 12 de abril del 2006, invitó abiertamente a las televisoras mexicanas a contribuir a la estrategia del miedo para perjudicar a don Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé en definitiva cuál sea la idiosincrasia o ideología, pues ahora, día de hoy, don Jorge Castañeda publica un artículo denominado Dos aplausos. Aplaude, por una parte, la reforma política llevada a cabo, mencionando que era algo necesario. Aplaude la reelección de los diputados, senadores y presidentes municipales, mencionando que desgraciadamente no entra de inmediato, sino hasta el 2018. Pero que a su juicio esa reforma política era ya necesaria para nuestro país. Y obviamente aplaude la reforma energética que se ha llevado a cabo, aduciendo que ya era necesario para México para poder captar más capital y que será en beneficio del país. No entiendo cómo señor Castañeda pasa de un bando a otro bando, de ser comunista, de ser asesor de don Cuauhtémoc, después asesor de Fox, secretario de Relaciones Exteriores durante 2 o 3 años, y después se dedica a un ataque frontal y decisivo contra don Andrés Manuel, a efecto de que las televisoras hicieran, tal y como lo hicieron, una campaña de miedo contra don Andrés Manuel, mediante spots en los que se mencionaban: si gana don Andrés Manuel, perderás tu trabajo, perderás tu casa, perderás tu patrimonio. Y a las pruebas me remito, don Jorge. Lo que no hizo don Andrés Manuel lo está haciendo Peña Nieto, y peor que eso. No estamos perdiendo nuestra casa, nuestro trabajo, estamos perdiendo todo el patrimonio de los mexicanos. Estamos perdiendo nuestra patria. El día de hoy, en todos los edificios del país debería ondear la bandera a media asta en señal de duelo.
porque un pequeño grupo de políticos, desde el señor presidente, incluidos los senadores y diputados del PRI, del PAN, del Verde, han traicionado a nuestra patria y han vendido la riqueza nacional a las compañías extranjeras. Al tiempo, amigos, veremos qué resultados traerán estas reformas, qué consecuencias tendrán a corto, mediano y a largo plazo. Y me llama la atención un comentario de una mujer a quien admiro mucho, respeto mucho por el valor que tiene de siempre hablar con la verdad, siempre cuestionar a quienes tiene presentes en sus programas, a tratar de que digan la verdad. Me refiero a la señora Carmen Aristegui, una gran periodista, vertical en sus creencias, vertical en su ideología, como mujer respetada a fondo, ha sido despedida de trabajos en virtud del criterio tan amplio que tiene en sus entrevistas. Y doña Carmen Aristegui el día de hoy, en un pequeño comentario que hace por radio, se pregunta, ¿y dónde está la sociedad mexicana? ¿Qué está haciendo la sociedad mexicana en contra de estas reformas? Y yo me iría un poco más a fondo que doña Carmen para preguntarme, ¿y dónde están los estudiantes mexicanos? No se les ha oído una sola palabra durante todo este transcurso de reformas de la educación, de reformas hacendarias, de reformas político-electorales, de reforma energética. Y yo me pregunto, los estudiantes de México están tan adormilados. Los estudiantes de México ya no tienen ni siquiera un líder capaz de levantar la voz y decir que estoy en contra de estas propuestas. Y me refiero tanto a estudiantes de la UNAM como del Politécnico, como de la Ibero, como de la Anáhuac, que tal vez algunos, por ser hijos de padres ricos, tengan asegurado su futuro y no les preocupa ni les quita el sueño ninguna reforma. Nada más piensen, amigos, que un joven sin estudios, un joven sin trabajo, es a la larga un futuro delincuente, el que después te va a secuestrar, el que después te va a robar, el que después será carne de cañón para el narcotráfico, porque ¿qué futuro le espera a un joven que ha perdido la fe en su país y ha perdido la esperanza por vivir, toda vez que no tiene los medios suficientes para estudio y trabajo? Tu amigo estudiante, ¿no te has puesto a pensar qué será de esos jóvenes, miles de jóvenes mexicanos? Estás pensando egoístamente en tu porvenir, en tu futuro, y después se quejan de que hayan secuestros y de que hayan robos y de que hayan jóvenes en los zetas. No se trata de justificarlos, pero muchas veces no les queda otro camino que el camino de la perdición.
Así que, doña Carmen, tiene usted razón. ¿Y dónde está la sociedad? ¿Y dónde están los estudiantes? Yo se lo digo, doña Carmen, con honestidad, no he oído una sola voz de los estudiantes. ¿Dónde están aquellos que lucharon en el 68? Esta juventud no tiene idea de la fuerza y el valor que los estudiantes unidos de todo México tienen, porque ustedes, estudiantes, son los que tienen la obligación de cambiar el rumbo del país. Pero están callados, están adormilados, están conformes de brazos cruzados. Hoy por hoy no les preocupa, pero ya veremos en el futuro, como digo, con las consecuencias que esto traiga. ¿Y dónde están los empleados de Petróleos Mexicanos, cuyo líder los ha traicionado? Y amigos, ¿saben ustedes el futuro que les espera con la venida de otras empresas petroleras a trabajar a México? Ustedes son miles en el sindicato de Pemex y no ha habido un solo trabajador que haya hablado y decir que ha estado en contra de esta privatización de Pemex. Ya los sacaron del consejo. Ya en 2 años Pemex va a ser una empresa, no sé ni qué nombre le dan, pero ya no va a ser una empresa del Estado. Amigos empleados de Pemex, amigos trabajadores de Pemex, tengan y tomen conciencia de lo que está sucediendo hoy y los invito a protestar, los invito a que se unan al movimiento de resistencia pacífica a la que don Andrés Manuel nos invita. Determinen una fecha de brazos caídos y demuestren que unidos tienen la fuerza también, al igual que los estudiantes cuando estos se unen. Dediquen un día, como dice don Gerardo Fernández Noroña, un día sin trabajar, un día de paro nacional, paralicen la industria petrolera por un día y demostrarán la fuerza. Destituyan a su líder de Shams, que es un vil ladrón y saqueador, que ha vivido de la sangre de ustedes, su sindicato. ¿Y dónde están los empresarios? Tal vez tengan demasiados intereses y no les conviene protestar. Y quienes protestan solo cuando les pisan donde les duele. ¿Y dónde está la iglesia? No me refiero solo a la iglesia católica, a todas las iglesias de México, que si bien es cierto que la Constitución les prohíbe meterse en política, esta situación, distinguidos miembros y superiores de todas las iglesias de México, esto ya no es política, es el futuro del país. Y ustedes también tienen voz para hablar y manifestar sus opiniones. Con orgullo puedo decir que en la Iglesia Católica tenemos hoy por hoy a un Papa valiente, atrevido a reformar la organización de la Iglesia Católica. Un Papa que con valentía abre las puertas y hace ver los errores en que la Iglesia ha caído en otras ocasiones. Un Papa que ha demostrado que el ser Papa es para servir. Con su humildad y sencillez ha dado ejemplo a los señores cardenales que se sentían príncipes de la Iglesia en sus lujosas limusinas. Un Papa que con valentía destituyó a un obispo por su presuntuosa fortuna. Tómenlo como ejemplo, miembros de la Iglesia de México. Tengan el valor también de hablar
El pueblo necesita ser orientado, ser escuchado. En una ocasión, en una de mis colaboraciones, le mencioné a don Andrés Manuel una cuestión a la que ya hemos llegado. Yo le preguntaba a don Andrés Manuel estar de acuerdo en el cerco humano que se formó en el Senado, en el cerco humano que se formó en la Cámara de Diputados, y le decía, don Andrés Manuel, la intención es sana porque es un acto de protesta pacífica, es un acto de protesta que usted ha optado por llevar por la vía pacífica la resistencia civil. Pero al final le cuestionaba, también se harán cercos humanos en los congresos de los estados, ya que son necesarios que 16 entidades federativas aprueben estas reformas para que surtan efecto. Pero yo le preguntaba, y le vuelvo a preguntar a don Andrés Manuel, ¿qué sigue, mi amigo y hermano? Sé que tú hoy por hoy estás en un reposo obligado por los médicos a guardar reposo y descanso. Estoy seguro que estás guardando reposo y descanso corporal, pero estoy seguro también de que mentalmente ya estás planeando las siguientes medidas que Morena tomará en lo futuro. Y estamos en espera de que así nos los haga saber. Mañana sábado se llevará a cabo en el Parque de la Paz, aquí en la ciudad de Mérida, la última de las reuniones de los comités estatales de toda la República, en la que se nombrarán los consejeros electorales de Yucatán para que estén presentes en el Consejo Nacional. Sí se pudo, don Andrés, sí se logró, don Andrés Manuel, que más de 20 estados aceptaran y firmaran la propuesta que usted nos hiciera, la propuesta inicial de que si era deseo del pueblo que el Movimiento de Regeneración Nacional se convirtiera en un partido. Y una vez más, como es característico de usted, no fue una imposición. Usted, en su sentido democrático, recorrió los estados haciendo las encuestas, preguntándole al pueblo y que el pueblo decidiera si deseaba que este movimiento que dio origen a su candidatura se convirtiera ya en un partido político. Es decir, ya tenga una figura jurídica plenamente identificada y registrada por las autoridades electorales. Y sí se pudo, don Andrés Manuel. Usted lo logró y le felicito. Pero como atinadamente decía un amigo en un artículo, no podemos dejarle a usted toda la carga y el peso de este partido, ya que, como hemos visto, el cansancio de recorrer una y otra vez el país lo obligó a guardar cama, a guardar reposo. No podemos dejar en los hombros de usted toda la carga que Morena representa. Y por eso invito a todas mis amigas y amigos de las redes a que
Hagamos de Morena como partido un partido fuerte en cada entidad federativa, pero no dejemos todo en manos de don Andrés Manuel. Seamos más activistas y más participativos de la acción política. Nos esperan días difíciles en México. Las consecuencias de estas reformas estarán por verse. Nadie desea, y obviamente el primero de ellos es don Andrés Manuel, nadie desea que la sangre llegue al río. Nadie desea que haya una segunda revolución armada, aunque sí es necesaria una revolución ideológica, una revolución que cambie el pensar del mexicano, que haga despertar al mexicano de ese letargo en que ha vivido durante más de 70 años de dictadura política del PRI, unido tristemente hoy por hoy a un partido como es el PAN, cuyos miembros se han olvidado de la doctrina y de la ética que a ese partido le corresponde. Si sus fundadores vivieran, se morirían de un infarto. Se deben de estar revolviendo en sus tumbas, asqueados de su participación con una alianza con el PRI, que eso es históricamente asqueroso para vender un país como el de México. Pero estará en sus conciencias y en las conciencias de sus hijos y de su familia, y serán el oprobio del pueblo para siempre. Por eso hoy nuevamente le pregunto a don Andrés Manuel, ¿qué sigue, don Andrés? La resistencia pacífica, pero ¿hasta cuándo? Tendremos que esperar hasta el 2015 a unas nuevas elecciones en las que estoy seguro que Morena logrará una mayoría en el Congreso y logrará una mayoría en el Senado, porque hoy por hoy, y ahí eso sí decía don Carlos Arabia, si la reforma energética que han aprobado no funciona, el Partido Revolucionario Institucional ha acabado su tumba. Y ha acabado su tumba con la pala que el PAN le hizo el hueco para su entierro. Porque si hoy hubiera elecciones, dígame, ¿quién se atrevería a emitir un voto por el PRI o por el PAN? Don Andrés Manuel, siga usted reposando. Mañana estaremos presentes en el Parque de la Paz, en la Asamblea Estatal de Yucatán, que es la última por efectuarse. Aunque usted no esté presente, tenga por seguro que aunque usted no esté presente físicamente, estará presente en nuestros corazones y en nuestras voces. Hoy usted se merece un descanso, se merece una recuperación, y estoy plenamente convencido de que de este descanso y de esta recuperación usted saldrá fortalecido. Usted nos contagiará con más entusiasmo las fuerzas que lo llevan a esta dura batalla que usted ha emprendido desde años en contra de este sistema obsoleto y este régimen obsoleto que nos oprime. Solo quiero concluir haciéndoles a los señores periodistas
de nivel nacional que cuando festejen el Día del Periodismo y entreguen los premios que cada año otorga el presidente a la prensa, elijan como la foto del año en la que aparece un Emilio Gamboa Patrón en el Senado con una sonrisa y una alegría del que ha ganado, una satisfacción tan grande, tan expresiva, porque como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Un Emilio Gamboa feliz, sonriente, como diciendo al señor presidente: hemos ganado, he cumplido con lo que el presidente me encargó. Qué triste es que Emilio sea yucateco. Y claro, su labor durante más de 30 años en la política le ha valido lograr lo que ha logrado, además de avasallar una gran fortuna económica. Su permanencia en la política de servilismo al sistema. Y no es que se arrepientan los que votaron por Emilio Gamboa Patrón, porque Emilio Gamboa Patrón jamás ha participado en una elección, jamás nadie ha votado por él, puesto que él, por el poder que tiene, siempre es el primero en la lista de los plurinominales. ¿Cómo piensan ustedes que un Emilio Gamboa se vaya de campaña a Yucatán a recorrer los pueblos con las mestizas, con los mestizos, a los parques, a los mercados que apestan? ¿Creen ustedes que Emilio Gamboa sería capaz de esto? Él es más vivo que todos, tan hábil que cuando Francisco Labastida Ochoa era candidato a la presidencia y siendo él su jefe de campaña, tuvo la precaución de ponerse en la lista de los plurinominales. Y a pesar de la derrota de don Francisco Labastida, don Emilio dijo: ya nos llevó la chingada. Nos llevó, fue mucha gente, porque a él no le llevó la chingada. Él fue senador durante ese sexenio. ¿Por qué? Porque es tan hábil de decir: si mi candidato pierde, de pendejo me quedo yo fuera y pongo un pie en la plurinominal para el Senado. Y como siempre, don Emilio se sale con su gusto. ¿Por qué? Por su servilismo. Ojalá, Emilio, que tengas un poco más de dignidad. ¿Para qué quieres tanto dinero ya con los miles de millones que te has robado? Yo creo que es más la pasión del poder lo que te domina, de servir a un sistema corrupto. Así que, señores periodistas, por favor, a la hora de la selección de la foto del año, tengan presente a don Emilio Gamboa Patrón en el Senado, junto al secretario de Petróleos Mexicanos, sonriente, feliz y alegre de haber cumplido la misión que el presidente le encargó: aprobar la reforma energética para el bien de México. Misión cumplida, Emilio. Una vez más, has ganado. Una vez más, has logrado lo que te propusiste. Yo te pregunto, duermes tranquilo. Yo te pregunto, ¿no te sientes mexicano? ¿No te sientes yucateco? ¿No amas a tu país?
no amas a tu estado. En ningún momento pensaste que con tu actitud de líder de la bancada del PRI en el Senado estabas llevando a cabo una traición a todos los mexicanos. En ningún momento sentiste que Enrique Peña Nieto, tú, Mario Fabio Beltrones, estaban traicionando a nuestra patria, estaban cambiando el rumbo de la historia de México, traicionando a los héroes de la independencia, traicionando a los héroes de la revolución, traicionando al general Lázaro Cárdenas, que le devolvió al Estado el dominio del petróleo. Pero creo que a estas alturas del partido, tú ya has perdido la dignidad y la vergüenza. No sé qué sentimientos le dé a uno tener tanto poder como el que tienes tú. Lo reconozco, puesto que le has hecho muchos favores a muchos políticos y has llegado gracias a lo que has hecho con tu audacia, con tu carácter, con tu habilidad, colarte una y otra vez en las entrañas del poder. Felicidades, Emilio. Felicidades, Mario Fabio. Felicidades, Peña Nieto. Lograron lo que querían, traicionar a su patria. Ojalá que sus conciencias les dejen dormir tranquilos. Solamente recuerden que hoy por hoy México no está solo. Los mexicanos no estamos solos, porque tenemos en don Andrés Manuel, hoy por hoy, y que lo oiga claro hasta el PRD, solamente don Andrés Manuel es capaz de ser oposición en México. Y ya con el partido Morena, seremos millones de mexicanos los que seremos oposición próximamente en el sistema político mexicano. Ténganlo en cuenta. Don Andrés Manuel es muy amante del béisbol y sabe muy bien aquella famosa frase de que no se acaba hasta que no se acaba un partido, hasta que no cae el último out, no se puede cantar victoria. Y tal vez este triunfo, este avance que ustedes han logrado, sea solamente la primera entrada del partido. Así que nos falta mucho que recorrer. Está bien, canten victoria y festéjenlo, pero es el primer acto del partido. La primera entrada ha sido provechosa para ustedes. Veremos en el futuro qué nos depara, porque don Andrés viene con más fuerza y más fortaleza, porque en marzo próximo Morena ya será un partido político reconocido legalmente y seremos millones y millones de mexicanos los que estaremos como miembros activos de ese partido y estaremos preparándonos para las próximas elecciones del 2015. Y qué pendejos serían si algún mexicano vuelve a votar por el PRI. Sería un masoquista quien así lo hiciera. A todos, muchas gracias.